La situación política. Finalizadas las guerras de la independencia, se inició en América Latina el arduo proceso de construcción de la nación y organización política de los nuevos estados. Un primer conflicto se entabló para decidir la forma de gobierno. El modelo monárquico solo prosperó en Brasil. La corte portuguesa se había instalado en Río de Janeiro en 1808, debido a la invasión francesa a la península ibérica. Después de la derrota de Napoleón en Europa, el rey decidió permanecer en América debido a la importancia económica que representaban sus colonias. Pero en 1820, ante el estallido de una revolución liberal en Portugal, el rey regresó a Lisboa y dejó a su hijo Pedro como regente en Río de Janeiro. Con el apoyo de los comerciantes y los productores locales, el príncipe lideró el proceso de independencia y la adopción de una monarquía constitucional. En 1822 asumió el gobierno del Imperio de Brasil como Pedro I. En 1831, el emperador abdicó en favor de su hijo y partió a Europa. El nuevo emperador, Pedro II, resistió las presiones internas causadas por los enfrentamientos entre los grupos liberales y conservadores que dividían la vida política de Brasil. En los demás estados se impuso el modelo republicano. Una segunda cuestión fue establecer si las repúblicas debían ser unitarias o federales. En este aspecto, los conflictos entre políticos conservadores y liberales marcaron los primeros años que siguieron a la independencia de los países americanos. Conservadores y liberales. Los conservadores proponían preservar las características fundamentales de la vieja sociedad colonial y apoyaban un gobierno centralizado, con capacidad de tomar decisiones políticas desde la capital del país, pues creían que así se garantizaría mejor el orden. Por lo general, los conservadores eran apoyados por los grandes terratenientes, los comerciantes y los miembros de la Iglesia Católica. Los liberales. Los liberales se inclinaban más a defender los derechos individuales y eran los propulsores de la propiedad privada y el comercio libre. Organizativamente proponían un gobierno federal en el que cada provincia tuviese cierta autonomía. También fomentaban la educación laica y la confiscación de tierras pertenecientes a la Iglesia Católica. En general, los liberales eran apoyados por los sectores sociales que deseaban una autonomía regional y por grupos poco beneficiados durante la colonia. Pero ni conservadores ni liberales tenían gran apoyo entre los grupos populares, urbanos y rurales, mayoritariamente indígenas. Los conservadores aspiraban a mantener el paternalismo tradicional de los españoles, quienes veían a los indios como niños a los que había que guiar. Por su parte, los liberales consideraban a los indígenas como ignorantes y responsables del atraso de sus respectivos países. Ni los conservadores ni los liberales lograron entender que se trataba de culturas distintas que percibían la política y la economía de diferente modo. La dependencia económica. En el aspecto económico, el naciente Estado republicano enfrentó la reorganización del país acostumbrado al orden colonial. No se pagaba impuestos, no había suficiente mano de obra y la minería, el sustento tradicional del gobierno virreinal, estaba descuidada. Esta situación forzó a los nuevos estados a buscar alternativas para desarrollar sus economías. Una de las primeras medidas que tomaron los estados hispanoamericanos para recuperar sus economías consistió en insertarse en el mercado europeo en un momento en que se indicaba el sistema internacional. Europa era el gran mercado donde colocaban productos agrícolas y ganaderos, así como materias primas y de donde recibían productos industriales. Los principales productos de exportación fueron el cacao, cultivado en Venezuela, fue el principal producto de exportación durante la colonia y predominó durante gran parte del siglo XIX. El café, producido especialmente para el mercado europeo, fue uno de los soportes de las economías brasileña, colombiana y venezolana. El ganado vacuno se desarrolló principalmente en las llanuras de Argentina y Brasil, gracias al continuo crecimiento de los mercados europeos y a la escasa inversión requerida. Promovió indirectamente la exportación de cueros, cebo y carne salada. El guano. Las mayores reservas de este fertilizante natural se encuentran en las islas del sur peruano. Su explotación y comercialización significaron un importante ingreso para el Estado peruano.
La apertura de las economías aceleró el incremento de la importación de productos extranjeros. Todo indicaba que el comercio internacional había cambiado de manos, de los comerciantes españoles a los británicos. De esta forma, casas comerciales inglesas se establecieron en América Latina con la idea de vender los productos que su industria producía, sobre todo en los puertos como Veracruz, Valparaíso y Buenos Aires. El fin de la colonia dejó un vacío de poder que dificultaba la creación de estados que garantizaban el cumplimiento de las leyes. Así surgieron los caudillos. Eran líderes políticos y militares que contaban con un gran carisma y respeto entre sus seguidores, a quienes daban protección, pero exigían a cambio lealtad. Muchos establecieron verdaderas relaciones de paternismo con sus subordinados. Algunos solo tenían influencia regional y otros se convirtieron en figuras de gravitación nacional. Entre los principales caudillos tenemos Antonio López de Santa Anna, que gobernó México hasta 11 veces entre 1833 y 1847. Juan Manuel de Rosas, gobernó Argentina entre 1835 y 1852. Con este se dio la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852. A continuación, también veremos algunos caudillos peruanos. Entre los principales tenemos a Luis Orbegoso, Andrés de Santa Cruz, Agustín Gamarra y Felipe Santiago Salaverry. Agustín Gamarra, presidente del Perú en 2 ocasiones, de 1829 a 1833 y de 1839 a 1841. También tenemos a Luis Orbegoso. En 1833 es nombrado presidente provisorio. Tras la invasión chilena, el 21 de agosto de 1838 es desterrado a Guayaquil. Andrés de Santa Cruz, presidente de la República de 1829 a 1839 y supremo protector de la Confederación Perú-Boliviana de 1836 a 1839. Y por último, tenemos a Felipe Santiago Salaverry, que fue el presidente más joven que tuvo el Perú, que gobernó desde 1835 a 1836.